Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lautaro de Bedia y estamos aquí para impartir esta clase de infecciones respiratorias en el paciente HIV, correspondiente al curso de actualización en infectología crítica. Antes de introducirnos específicamente en los aspectos vinculados con la atención del paciente crítico, quería mencionar algunos datos de la situación epidemiológica del VIH en la Argentina. Se estima que en la actualidad 120.000 personas, 126.000 personas más específicamente viven con VIH en la Argentina y cerca de un 20 o 30% de ellos desconoce su diagnóstico. Cada año son 6.000 los casos reportados, más en varones que en mujeres. La transmisión vertical sigue siendo más elevada de lo que debería ser, 6% todavía sigue siendo mucho, y el promedio de edad entre los 32 y 33 años. Y si vemos los grupos, o la prevalencia de los distintos grupos de riesgo, fíjense ustedes que el 34% de los travestis o transexuales son portadores de VIH, del 12 al 15% entre los hombres que tienen sexo con hombres, del 4 al 7% entre los usuarios de drogas inyectables, del 2 al 5% entre los trabajadores sexuales y 0,3% en la población general. Afortunadamente, la situación de hoy no es la que veíamos años atrás. La expectativa de vida de un joven de 20 años que se infecta con VIH cuando la pandemia todavía estaba en sus inicios era de más de 8 años. Hoy día esa expectativa es de más de 55 años, suponiendo que la persona se infecte a los 20 años, y es prácticamente similar a la de las personas que no tienen la infección por VIH. Por supuesto, el grado de inmunosupresión es lo que nos va a marcar el tipo de enfermedades oportunistas que pueden aparecer. Como todos sabemos, por debajo de 200 CD4 aparecen las posibilidades de tener infecciones oportunistas como neumonía por pneumocitis girovecci, criptococosis, histoplasmosis, entre otras. Con valores mayores todavía podemos tener otras enfermedades, pero ya no como las mencionadas, ¿no? Candidiasis esofágica, tuberculosis, empieza la posibilidad de tener sarcoma de Kaposi, etcétera, etcétera. En nuestra experiencia en las unidades de cuidados intensivos del Hospital Muniz en los últimos 15 años, vemos que casi el 90% de las veces los pacientes concurren a terapia intensiva o por insuficiencia respiratoria, 60%, o por causas neurológicas, el 30% restante. Dentro de las causas respiratorias, el 40% es neumocitis girovecci, poco más del 15% de neumonía adquirida en la comunidad y entre el 6 al 8% por tuberculosis. Dado que el tema que nos convoca es la presencia de infecciones respiratorias en los pacientes VIH en unidades de cuidados críticos, creo que lo que no podemos obviar es la neumonía por neumocitis girovecci. Vamos a comenzar por este tema. Se trata sin duda de la infección oportunista más frecuente y la principal causa de insuficiencia respiratoria en los pacientes con VIH. Es, por otra parte, más allá de nuestra experiencia en la mayoría de los países, la causa más frecuente de ingreso a terapia intensiva en este tipo de pacientes. La mortalidad puede llegar a ser elevada. Algunos reportes señalan que puede llegar hasta el 15-25% y un porcentaje no desdeñable, 10% de los pacientes, según la literatura, requerían ventilación mecánica. Y la mortalidad en estos pacientes con ventilación mecánica puede llegar al 60%. Desde el punto de vista clínico, hay 4 o 5 elementos que no podemos dejar de mencionar. Primero, que la evolución es subaguda. Son varios días de evolución de una dificultad respiratoria progresiva, una tos seca
fiebre de bajo grado en general, y lo que vamos a ver en el laboratorio es aumento de la LDH e hipoxemia. Un dato importante que pudimos observar en nuestra población es que prácticamente la mitad de los pacientes desconocía su condición de infección por VIH en el momento del ingreso hospitalario. Por eso nos sugiere que este paciente podemos verlo en cualquier unidad, en cualquier centro, aunque no sea conocido como paciente por infectología, ¿no? Tenemos que estar con un alto grado de alerta por la posibilidad de que cualquier paciente que se presenta con un cuadro de este tipo puede llegar a ser, entre las posibilidades, una neumonía por neumocitis Girovechi. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La herramienta más importante sigue siendo el lavado broncoalveolar, es el método diagnóstico de elección, una sensibilidad mayor al 90%, con la observación en ojos experimentados en el estudio, el examen directo de las muestras, o si no con las tinciones necesarias de Gibbs o de Grocott que hacen en los laboratorios. Por supuesto, va a estar contraindicado en paciente con insuficiencia respiratoria severa y no está exento de complicaciones. El lavado broncoalveolar, ¿no? Puede producirse neumotoras, sangrados, aumento de la insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera. El esputo inducido, por supuesto, es más barato, pero su sensibilidad es significativamente menor. Por otra parte, puede incrementar el riesgo de aerosolización de tuberculosis. En los últimos años, la PCR de las muestras respiratorias, incluso del esputo, ha tenido buenos resultados, aunque no está estandarizado y no está disponible en todos los centros. Y hay otros métodos, o se han buscado métodos indirectos para evitar la necesidad de hacer lavado broncoalveolar, pero ninguno de ellos ha sido eficaz o ha podido demostrar eficacia. Aquí observamos algunas imágenes radiológicas o tomográficas en las que se ven el típico infiltrado intersticial, en general prácticamente siempre bilateral, de vértice a base. En muchas ocasiones vamos a ver los quistes que le dan el nombre precisamente a la enfermedad, ¿no? Estos quistes de paredes finas bilaterales, que pueden incrementar el riesgo de complicaciones como neumotórax. Y aquí vemos precisamente un paciente con neumocistis y un neumotórax asociado. Para el tratamiento de la neumonía por neumocitis Girovechi no hay muchas alternativas habitualmente. La droga de elección continúa siendo la combinación de tilmetropirima y sulfamethoxazole en la dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso durante 21 días. Como alternativa para aquellos pacientes con intolerancia y con fracaso al tilmetropirima sulfamethoxazole está la pentamidina. Es una droga con bastantes complejidades y bastantes eventos adversos que en general, por eso en general uno no siempre lo utiliza. Después hay otras alternativas como trimethoprim mandapsona, clindamicina más primaquina, tubacone, trimetrexate, que no tienen realmente mucha utilidad, prácticamente no las hemos utilizado en ninguna de ellas, tal vez solo Dapsona es la única que hemos usado. Y las equinocandinas, algunos estudios muestran que tienen cierta eficacia y en algún paciente lo hemos utilizado, pero realmente no hay mucha experiencia con ellas tampoco. Decíamos, trimethoprim sulfamethoxazole es la droga de elección. Simplemente quería presentar esta revisión que hicimos con el grupo de nuestro servicio, en el cual encontramos en los pacientes graves un evento adverso que no está muy descrito en la literatura, que es la hiponatremia. Los pacientes pierden sodio por orina de una manera importante, hay que reponerlo, y realmente es un evento que no lo hemos visto mucho en la literatura, pero sí lo hemos observado en la práctica cotidiana. Por supuesto, la hipercalemia, que sí está más descripta, y en menor frecuencia hemos visto anemia, pancreatitis en alguna situación, y pocas veces hemos visto cuadros de alergia, posiblemente porque al tratarse de pacientes graves, todos ellos
llevaban corticoides. Los corticoides, como mencioné, están indicados en los pacientes con neumonía severa, con hipoxemia. La indicación es administrar prednisona 40 miligramos cada 12 horas durante 5 días, seguido de 40 miligramos por día durante otros 5 días, y finalmente 20 miligramos los 10 días que quedan hasta terminar el tratamiento. En general, la idea es instalarlos inmediatamente junto con el trimethoprim sulfamethoxazole en todos aquellos pacientes que tienen hipoxemia. Un aspecto clave en el manejo de los pacientes graves con neumonía por neumocistis es el manejo de la oxigenoterapia. El uso de la máscara de Venturi con FiO2 crecientes está indicado en aquellos pacientes que tienen una hipoxemia no tan severa, pero muchas veces los pacientes con neumocitis llegan a insuficiencia respiratoria aguda y en esas situaciones la administración precoz de oxígeno a través de dispositivos no invasivos que permitan un efecto de presión positiva continua es una alternativa que parecería evitar la evolución, la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica y por lo tanto reducir la mortalidad. En ese sentido, la oxigenoterapia con máscara de CPAP ha demostrado ser una eficaz herramienta en el manejo de estos pacientes. Si tenemos en cuenta la fisiopatología de la neumonía por neumocitis, en la que se observa engrosamiento de la membrana alveolo-capilar con exudado alveolar e extensión lesional por vía linfática, el efecto de la CPAP es beneficioso, dado que redistribuye el edema incipiente en el espacio intravascular, impide el colapso expiratorio, recluta unidades alveolo-capilares y favorece el drenaje linfático y venoso del agua pulmonar total, disminuyendo el trastorno difusional y previniendo la fibrosis pulmonar tardía. De todos modos, no hay mucha bibliografía que respalde el uso de este tipo de dispositivos en pacientes con VIH. Acá presentamos algunas revisiones, pero todas son de escaso valor estadístico y con pocos pacientes, ¿ya? Pero de todos modos todos muestran una significativa mejoría del intercambio gaseoso, de la frecuencia respiratoria y de la magnitud de la disnea. Un estudio conducido por Confalonieri es el único estudio de caso y control que encontramos, pero incluyó, como decíamos, pocos pacientes, solo 24 pacientes con neumonía por neumocistis, y los comparó con pacientes con características similares que fueron intubados y conectados a ventilación mecánica. La aplicación de ventilación invasiva por máscara facial evitó la intubación en 2/3 de los enfermos, y el grupo con ventilación invasiva tuvo menor incidencia de neumotora, menor estadía en la terapia, menor estadía hospitalaria, menor mortalidad en el seguimiento de 2 meses y mayor sobrevida. ¿Cuáles son los pacientes que pueden evolucionar mal en el contexto de una neumonía por neumocistis? Bueno, en este trabajo que hicimos en nuestra unidad, sobre 89 pacientes internados con 74% de sexo masculino y una edad promedio de casi 40 años, y un CD4 promedio de 33, que es lo que manejamos habitualmente en este tipo de pacientes, vimos que los factores que más se asociaron con mortalidad de manera significativa fueron aquellos que tenían menos de 50 CD4, lo que duplicaban el valor del LDH con respecto al ingreso, al valor normal, perdón, y los que tenían una PO2 basal menor de 50. En general, la evolución de la neumonía por neumocistis puede verse amenazada por algunas complicaciones. Dentro de ellas podemos mencionar el fallo terapéutico. Es posible que debido a resistencia, pero eso no está muy estudiado, o no hay estudios que avalen en la resistencia del neumocitis al trimethoprim sulfamethoxazol. Puede haber reactivación de la infección previa por citomegalovirus, por el hecho de utilizar dosis elevadas de corticoides, y por supuesto neumonía nosocomial, neumotórax o el inicio del targa, que también puede
inducir una reacción inflamatoria exagerada. Este es el algoritmo de manejo que utilizamos en nuestra unidad ante la sospecha de neumonía por neumocitis. En algunos casos puede hacerse un esputo inducido, pero no es lo habitual por el estado de los pacientes que nos llegan, pero sí pasamos inmediatamente al lavado broncoalveolar. En caso de ser positivo, por supuesto, vamos al tratamiento con trimestoprim sulfamethoxazol en la dosis que mencionábamos antes, de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso, más dexametasona, 16 miligramos por día en caso del cambio de la PO2 sea menor a 70. Si es posible, utilizamos oxigenoterapia con máscara de Venturi, y si no corresponde pasar a oxigenoterapia con máscara de CPAP. Por supuesto, la falta de repuesto tenemos que considerar una coinfección que puede existir, histoplasmosis, criptococosis, citomegalo, y si también se puede ver una mejoría inicial, pero luego seguida de una recaída. En esos casos sí tenemos especial atención a la posibilidad de que sea un citomegalovirus que sea reactivado. Puede haber neumonía nosocomial o alguna otra situación clínica que contribuya a la recaída. En caso de que el lavado sea negativo, hay que considerar otras causas como histoplasmosis, criptococosis, tuberculosis. Y en caso de que no se pueda utilizar trimestroprima, sulfamethoxazol por intolerancia o por fracaso terapéutico, hay que rotar la pentamidina o alguna otra alternativa. Como mencionamos, los corticoides se utilizan en dosis altas los primeros 5 días, luego pasa la mitad de la dosis los 5 días subsiguientes para pasar a 4 miligramos de Dexa o 20 miligramos de deltisona B hasta completar los 21 días. Como fue dicho, la neumonía por neumocitis Girovechi es la causa más frecuente de ingreso a terapia intensiva por insuficiencia respiratoria. Sin embargo, en este estudio en el cual volcamos la experiencia de la unidad de asistencia especial de nuestro hospital, vemos que sobre 600 pacientes con insuficiencia respiratoria que ingresaron a terapia intensiva, la neumonía por neumocitis constituyó el 77%, es decir, 3/4 partes de los pacientes. Pero no debemos dejar de considerar que 1 de cada 4 pacientes tenían otro diagnóstico, por ejemplo, tuberculosis, histoplasmosis, criptococosis pulmonar, sarcoma de Kaposi pulmonar, infección por citomegalovirus, algún caso de estrongiloidosis pulmonar. En total, casi un 25% de los pacientes, como decía, no tenían neumonía por neumocitis Girovechi. Por eso tenemos que estar muy atentos, en primer lugar, para tratar de confirmar el diagnóstico. En segundo lugar, para tener en cuenta que puede haber otras etiologías. Entre esas otras etiologías, la criptococosis pulmonar es una entidad que vemos con relativa frecuencia. En general está asociada con meningitis, y el diagnóstico de la meningitis por criptococo es relativamente sencillo, ¿no? Basta con realizar la punción lumbar en pacientes con síntomas y observar en el examen directo ya, o en el de tinta china, las levaduras que nos dan el diagnóstico. Sin embargo, a veces se presentan casos de neumonía, de criptococosis pulmonar sin neumonía. El tratamiento de elección es el uso de fluconazol, cuando hay solo compromiso pulmonar, o anfotericina y fluconazol cuando hay compromiso pulmonar y meningio. Otra causa de insuficiencia respiratoria asociada al HIV es la histoplasmosis diseminada o la histoplasmosis pulmonar, como es el caso del paciente cuya placa estamos mostrando. En general vamos a sospechar la histoplasmosis cuando vemos lesiones cutáneas asociadas o compromiso de la mucosa oral. La mortalidad es muy elevada, puede llegar a casi el 50%, y en general se presenta en pacientes con muy bajo recuento CD4. Otro diagnóstico que tenemos que considerar es el de la infección pulmonar por citomegalovirus. En general se presenta como consecuencia de la reactivación de una infección
pulmonar previa en pacientes sometidos a terapia con corticoides. Pero puede ser también una de presentación primaria. Eso es menos frecuente, pero en alguna ocasión lo hemos observado. Es importante tener presente este diagnóstico y solicitar los estudios de carga viral o de serología, porque la presentación clínica es muy inespecífica y no nos va a orientar mucho. El sarcoma de Kaposi pulmonar es una entidad que se presenta en pacientes con mucho compromiso inmunológico. En general coexiste con lesiones cutáneas y especialmente mucosas. Muchas veces el diagnóstico lo hacemos a través de la endoscopía cuando vemos el compromiso de las lesiones ya en el árbol traqueobronquial. Por supuesto, eso, con la confirmación anatomopatológica se hace el diagnóstico y su mortalidad es muy elevada. Cuando ya hay compromiso pulmonar estamos hablando de una entidad ya muy diseminada. Otra causa de ingreso a terapia intensiva en pacientes con VIH es la neumonía adquirida en la comunidad, una entidad por todos conocidos. En los pacientes con VIH la tasa de incidencia es significativamente mayor que en aquellos pacientes VIH negativos, de 2 a 6 veces mayor, con 5.5 casos por cada 100 individuos por año. Y también es importante tener en cuenta que esta incidencia va a ser mayor cuanto menor sea el estatus inmunológico del paciente. Con una incidencia de 2.3 por cada 100 pacientes años en los sujetos que tienen más de 500 CD4 y llega a 10.8 según este estudio publicado hace algunos años en los que tienen menos de 200 CD4. Una pregunta que habitualmente nos hacemos es si la evolución de la neumonía adquirida en la comunidad en los pacientes con infección por VIH es igual o es peor que los que no tienen infección por VIH. Algunos estudios sugieren que la evolución es similar y otros realmente muestran precisamente lo contrario, que la evolución es peor. En este trabajo que realizamos en nuestra unidad, intentamos responder al interrogante de si la neumonía adquirida en la comunidad tenía o no peor evolución en los pacientes HIV. Fíjense ustedes que sobre 452 pacientes, incluidos 275 HIV negativos y 177 HIV positivos, vimos que en ambos grupos el agente etiológico más común fue el Streptococcus pneumoniae, aunque el predominio fue significativamente mayor en los HIV positivos, 41.8 sobre 14.9, posiblemente porque el rescate fue mayor a través del hemocultivo. La población de pacientes VIH era la de un grupo con muy serio compromiso de su estatus inmunológico. Fíjense ustedes que el promedio de CD4 fue 154, pero la mediana de 90. El 71% tenía menos de 200 CD4. Y en cuanto a la evolución, fíjense ustedes que los pacientes con VIH negativo tuvieron una tasa de mortalidad del 6.5% y los VIH positivos algo mayor, 16.9%, pero sin alcanzar una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando desdoblamos la población de pacientes VIH según el recuento CD4, vemos que aquellos que tenían un recuento de CD4 mayor a 200 tuvieron mortalidad casi igual, 9.4, en relación a los pacientes VIH negativos. Mientras que en aquellos VIH positivos con menos de 200 CD4 la tasa de mortalidad fue significativamente más elevada, 20 versus 6.5. Es decir, la mortalidad en los pacientes VIH positivos sí es mayor, pero a partir de aquellos sujetos que tienen menos de 200 CD4. En los pacientes VIH positivos también vimos una mayor proporción de infecciones invasivas con empiema o bacteriemia con valores estadísticamente significativas,
y, como dijimos, peor evolución con mayor requerimiento de ventilación mecánica y mayor duración de la internación. Otro punto que tenemos que considerar en los pacientes VIH positivos que ingresan a terapia intensiva con compromiso pulmonar es el de la tuberculosis. Desde el punto de vista epidemiológico tenemos que considerar que hay alrededor de 15 millones de personas en todo el mundo coinfectadas por HIV y tuberculosis, el 90% de ellos en países en vías de desarrollo. Aproximadamente el 8% de la tuberculosis en el mundo está vinculado a lo de pacientes con VIH. La tuberculosis es a nivel mundial la principal causa de mortalidad entre los pacientes con SIDA y es mayor en los pacientes con VIH la proporción de tuberculosis resistente a drogas. Por supuesto, la presentación clínica de la tuberculosis va a ser diferente según el estatus inmunológico del paciente, ¿no? Un paciente con más de 400 CD4 es más probable que tenga una tuberculosis pulmonar y nada más. Y en la medida que va bajando el nivel de CD4, vamos a encontrarnos con otras formas de presentación, como la tuberculosis ganglionarocerosa, la meningitis tuberculosa y finalmente la tuberculosis miliar en los estadios más avanzados de la infección. La estrategia diagnóstica de la tuberculosis en los pacientes VIH es similar a la de los pacientes que no tienen la infección viral. Se basa en la radiografía de tórax, en el esputo, con estudio directo y cultivo, eventualmente fibrobroncoscopía y labor broncoalveolar, y por supuesto, en los pacientes VIH, la realización de hemocultivos también tiene buen rescate. Hay que hacer pruebas de sensibilidad si se sospecha la existencia de contacto con tuberculosis multiresistente o si se reside en países con alta tasa de resistencia o si ha habido tratamientos previos para tuberculosis multiresistente o residencia en instituciones donde se documente la presencia de este microorganismo. La tuberculosis multiresistente, recordemos, está definida como la presencia de un bacilo con resistencia a isoniazida, rifampicina con o sin otras resistencias asociadas, mientras que la tuberculosis extremada o extensivamente resistente es aquella que cursa con resistencia a isoniazida, rifampicina y al menos 3 o más de las clases de drogas de segunda línea. En cuanto al tratamiento, en los pacientes con VIH, la duración del mismo es de 6 meses, 2 meses con 4 drogas, las 4 drogas básicas, isoniazida, rifampicina, etambutol y pedacinamida, y 2 meses de mantenimiento con isoniazida, rifampicina. Se sugiere completar 9 meses si los cultivos permanecen positivos luego de 2 meses en pacientes que tienen lesiones cavitarias, si hay persistencia de los síntomas o si la fase inicial no incluyó piracinamida, y 10 meses en caso de compromiso del sistema nervioso central. Uno de los puntos que hay que tener en cuenta es cuándo iniciar el tratamiento antirretroviral, y eso va a depender del nivel de CD4. Lo importante es empezarlo lo antes posible, como sucede en los pacientes que tienen menos de 100 CD4. Entre 100 y 200 CD4 hay que esperar hasta el segundo mes de tratamiento antituberculoso. Mira, el paciente que tiene más de 200 CD4, esto del tratamiento, el inicio del targa debe demorarse hasta finalizar el tratamiento antivacilar. Obviamente no tenemos que olvidar las interacciones medicamentosas, particularmente en el caso de rifampicina, que comparte rutas metabólicas con
con inhibidores de la proteasa e inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa. La demora en el inicio de la terapia antirretroviral en los pacientes que están cursando un tratamiento contra tuberculosis tiene vinculación con la presencia de la reacción paradojal o síndrome de reconstitución inmune, que es aquel empeoramiento de los síntomas luego del inicio precisamente del tratamiento antirretroviral, que se da hasta en un 30% de los casos. Esto puede presentarse con fiebre, linfadenopatía, progresión de las imágenes radiográficas, desarrollo de colecciones o expansión de las lesiones a nivel del sistema nervioso central. Es muy difícil diagnosticarlo, generalmente el diagnóstico lo hacemos descartando otras razones y debe instalarse en algunos casos un tratamiento con corticoides, particularmente de hipoxemia severa, obstrucción de la vía aérea, compromiso neurológico o adenomegalias dolorosas. Por último, vamos a hablar de las bacterias de lento crecimiento. Este es un grupo de bacterias heterogéneo, generalmente incluidos en el orden de los actinomicetales, que producen neumonías de lenta evolución, de difícil diagnóstico y que son relativamente frecuentes en los pacientes con VIH. En este grupo, cuyas tres familias principales son las de los micobacterias, las actinomycetae y las nocardias, vamos a hablar de tres patógenos en particular. Son la nocardia, la actinomyces y el echinococcus. La anocardiosis es una enfermedad producida por la anocardia, que es un coco gram positivo aeróbico, que mayormente, en el 40% de los casos, afecta al pulmón, causando una neumonía necrotizante cavitada de muy lenta evolución. En la mitad de los casos puede haber diseminaciones a otros órganos, particularmente el cerebro. El tratamiento de elección se basa en la trimetoprim sulfametoxazol y en ocasiones se puede asociar a otras drogas como micacina, ceftriaxona o imipenem. Es importante llegar al diagnóstico microbiológico porque clínicamente puede ser difícil de distinguir de otros patógenos, pero en general, si se las trata en tiempo, pueden tener buena respuesta al tratamiento. Otro integrante de este grupo es el de las actinomicosis. Se trata de bacterias anaerobias que producen lesiones muchas veces de inicio cérvico-faciales, abdominales y torácicas. El pulmón se ve afectado en un 15 a 20% de los casos, y si bien se inicia como cuadro de neumonías intersticial, tipo neumonitis, evoluciona con inflamación, fibrosis y posterior cavitación, con invasión y severa destrucción de las estructuras subyacentes. Debe tratarse con penicilina en cursos prolongados, que a veces van hasta un año de duración. Y por último, dentro de este grupo, tenemos que mencionar al Rhodococcus, que es un cocobacilo gram positivo, que se presenta como un patógeno oportunista que afecta generalmente a animales, de ahí el nombre, pero en el hombre es poco frecuente, o era poco frecuente hasta la aparición del VIH. Ahí se describieron una gran cantidad de casos y se ha descrito en pacientes con otro tipo de inmunosupresiones como neoplasias o trasplante de órganos. Es causante de neumonías cavitadas, de lenta evolución y que puede persistir durante semanas o meses a pesar del tratamiento antibiótico. La recuperación completa del paciente no es frecuente. En general, el paciente queda con muchas secuelas. Estos tres patógenos, nocardia, actinomyces y rhodococcus, si bien no son habituales en la terapia intensiva, pueden ser situaciones en las que nos encontremos con ellos como causa del deterioro respiratorio que producen. En conclusión, la insuficiencia respiratoria debida a infecciones pulmonares es la principal causa de ingreso a terapia intensiva entre los pacientes VIH positivos. La neumonía por neumocitis girovechi es la más común, la que más
mortalidad asociada presenta y la causa más frecuente de ventilación mecánica o de ventilación no invasiva. La neumonía adquirida en la comunidad es similar a la que se presenta en los pacientes sin VIH, pero a medida que la inmunosupresión aumenta, puede aumentar la mortalidad. Por supuesto, no debemos olvidar a la tuberculosis como causa frecuente de insuficiencia respiratoria y las neumonías ocasionadas por bacterias de lento crecimiento como la actinomicosis, la nocardiosis, la rhodococosis, si bien son causas no muy frecuentes, deben ser tenidas en cuenta entre los diagnósticos diferenciales en algunas situaciones. Bueno, muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad esta clase.